Bueno, como primera medida en parte de la cronología, tenemos diciembre de 2019, donde presentaron el primer caso de coronavirus en el mundo en la ciudad de Wuhan, esto en China. El 6 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social confirma el primer caso de COVID-19 en el territorio nacional y este fue por una paciente que venía de Milán, Italia y tenía 19 años. Y ya el 25 de marzo de 2020 se plantea el aislamiento obligatorio preventivo en toda la ciudad de Colombia, la cual mantuvieron hasta el 31 de agosto de este año y hasta ahorita estamos como viendo un poco este post pues, aislamiento que nos tuvieron. Ya quisiéramos como preguntarles un poco a ustedes cómo han vivido este tema de la pandemia, del aislamiento y cómo ven a largo plazo el tema del medio ambiente con respecto al coronavirus. ¿A quién le das la Entonces, palabra, si Juan David? quieres, Si Sí, quieres, eso me quedé pensando. si quieres empieza tú, Astrid, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero, buenas tardes para todos. Gracias a la Universidad Sergio Arboleda, al capítulo y a la Escuela de Ingenieros por esta invitación. ¿Cómo he vivido el aislamiento y cómo he vivido la pandemia? Yo me vinculé, digamos que por mi actividad laboral y profesional, muy temprano, en 2020, tuve la necesidad de aprender de la pandemia, de las medidas de prevención, porque como soy asesora y consultora en sistemas de gestión, la primera norma que salió en Colombia fue en febrero y lo que nos decía es que teníamos la necesidad de implementar un protocolo preventivo. Y ese protocolo en febrero de 2020 ya nos contaba la necesidad de primero reconocer que tenemos una pandemia, de reconocer que teníamos un riesgo, de reconocer que muy pronto iba a llegar al país, pero también de tempranamente tomar las medidas para abordar adecuadamente lo que se venía para el país en términos de reto de abordar la pandemia. ¿Cómo la he vivido? Pues en realidad yo estoy aislada desde el 13 de marzo por mi actividad laboral. Ha sido un proceso de cambios rápidos, de entender que podemos cambiar rápidamente, de entender y reconocernos todos los días como personas sujetas de aprendizaje. Me ha cambiado mi vida familiar, mi vida social, mi vida laboral. En este momento, 7 meses después de la pandemia, pues reconozco a una Astrid que es un ser humano diferente, que quizás con muchas experiencias, hoy simplemente entiende que soy un ser humano con necesidades, con expectativas, un ser humano que siente cosas, un ser humano que tiene temores, que también tiene que aprender a expresarlos. Entonces, yo creo que es un proceso de aprendizaje todos los días, de reconocerse, de aceptar el ser humano que tenemos adentro y de, por supuesto, de ver cómo todo eso lo incorporamos diariamente en un concepto de aprendizaje, de cambio y de ajuste permanente. Muchas gracias. Si quieres, puedes continuar, Andrés. Bueno, muchísimas gracias a los dos capítulos del IES que nos invitan el día de hoy, a la Universidad Sergio Arboleda, donde pues, en este momento hago parte como profesor, pues claramente a la Escuela de Ingenieros por la invitación. Digamos que al igual que la profesora Astrid, desde hace ya algunos meses estamos acá ya en casa. Somos de esos afortunados que han tenido la oportunidad por lo menos de que el espacio en el cual estamos, digamos, confinados es un espacio seguro, no hemos tenido que tener tantas interacciones con el mundo exterior que de alguna manera es lo que más pone en riesgo, digamos, todo este tipo de interacciones. Cuando empezó la pandemia, digamos que como en el rol de profesor, y creo que eso también le pasó a la profesora Astrid en su momento, fue empezar a repensarse como profesor y la labor que estábamos haciendo para un nuevo modelo educativo para el cual no estamos acostumbrados. Seguramente para ustedes es un poco más sencillo. Ustedes llegan, se sientan frente a un computador y pues toman una clase que parece más un video o un mirar YouTube que otra cosa. Para uno no, porque es que uno está acostumbrado a hacer muchas otras dinámicas y actividades que estaban dentro del aula y que requerían una interacción específica que nos tocó empezar a modificar. Entonces, esa fue como la primera cosa que me empezó a mover, como la parte laboral. Pero además de eso también me empezó a mover como el espíritu, porque yo mi área como tal es ingeniería humanitaria y digamos que lo social fue una de esas cosas que sí se empezaron a notar muy rápidamente. Nosotros trabajamos con migrantes venezolanos en nuestros proyectos en ese momento y los primeros que perdimos claramente fueron los que más nos empezaron a doler porque pues digamos todo el trabajo que habíamos hecho, la pandemia lo borró en 2 meses, digamos, todo eso empezó a cambiar. Las dinámicas sociales para la población vulnerable fueron muy, muy difíciles, lo cual nos llevó también a repensar qué podamos hacer desde la universidad para hacer eso.
Uno de mis proyectos vacacionales fue cómo hacemos que los estudiantes puedan ayudar a las empresas grandes, pequeñas, medianas, a resolver los problemas de la crisis del COVID. Estuve trabajando con más o menos 40 estudiantes en ayudar a empresas, literal. O sea, cómo podemos hacer que ellos sobrevivan a esta época de todo tipo, empresas de psicología, de alimentos. Digamos que esto también me hizo como empezar a conectarme nuevamente con el mundo tiene unas necesidades, la academia tiene unos conocimientos, ahora hay que empezar a cerrar esas brechas nuevamente. Digamos que eso ha sido como la gran reflexión que está detrás de esto. Y ahora la ingeniería industrial tiene que empezar a pensar cómo reabrimos el mundo, porque ese es como el siguiente reto que viene. Listo, muchísimas gracias a los dos. Entonces, ya continuando, queremos empezar esto como un poco no tan negativo, queremos mirar los aspectos positivos que nos ha traído esta pandemia y que nos ha traído este aislamiento para nosotros. A continuación les voy a mostrar un video que encontramos donde explican un poco mejor estos aspectos que hemos encontrado. Hace unas semanas, imágenes de satélite mostraban que la crisis del coronavirus había reducido 25% las emisiones de CO2 en China. Y ahora, imágenes de satélite difundidas por la Agencia Espacial Europea muestran una disminución significativa en Italia de la concentración de contaminantes como el dióxido de nitrógeno, otro compuesto tóxico que afecta la calidad del aire. La contaminación del aire en el norte del país, que en forma de bota, ha caído exponencialmente después de que el coronavirus obligara a la población a encerrarse en sus casas. Nomás miren estas imágenes de los canales de Venecia, que tras varios días sin actividad de turistas y población en general se han visto mucho más claros y limpios. Tanto que hasta se han vuelto a ver peces y hasta delfines. Ok, ese era el video, está preguntado para ti, Astrid. No sé, cuéntanos qué opinas sobre pues este video, estos efectos que ha traído y pues si has visto como otros aspectos positivos que nos haya traído esta pandemia. Gracias, Juan David. Bueno, te voy a mostrar te voy a contar lo que yo hago, todos les voy a contar lo que yo siento con el video. Para mí, una de las ganancias que ha traído el coronavirus en términos ambientales es la posibilidad de ver y experimentar. Tenemos mucha población joven en el mundo que jamás había visto algunas especies, algunos montes, algunas montañas, algunos lugares específicamente. ¿Por qué? Porque estábamos tan llenos de contaminación, el cambio climático, gases de efecto invernadero, contaminación del aire y demás, que simplemente no eran visibles para nosotros. Entonces, cuando yo veo ese video, Juan David, lo que me imagino es un ejercicio casero. Imagínate que tú llegas a una finca, que llegamos a una finca, que está sin mantenimiento, y que lo primero que hacemos es limpiarla. Entonces limpiamos los vidrios, ¿cierto? Los dejamos perfectamente limpios. Eso me hace de primera vista poder observar ese paisaje que tengo al frente. Entonces, cuando yo pienso en ese video y en cómo nos beneficia el hecho de haber visto, es que ojalá nos motivemos, que ojalá entendamos que el haber visto nos muestra dos cosas. Primero, que sí es posible un cambio, que sí es posible que tengamos unas disminuciones de gases de efecto invernadero, ese CO2 que es un gas de efecto invernadero, de los agentes contaminantes que tenemos en diferentes partes del mundo, pero que solamente en la medida en que lo apropiemos como un aprendizaje y lo llevemos en el largo plazo, se convierte en un beneficio. ¿Qué no debemos permitirnos? Que esa arreglada de la casa hoy, ¿cierto? Con ocasión de haber tenido que parar producción, de no transportarnos, de no movilizarnos, de usar menos combustibles, de parar todas las industrias alrededor del mundo, que simplemente nos cierre la brecha, llega la vacuna, llega el tratamiento y volvamos a activar. Entonces, efectivamente, eso que estoy diciendo ya está pasando en algunos lugares que ya han abierto económicamente, y es que esas disminuciones que tú presentas en el video, que fueron muy representativas en los meses como de marzo, abril, mayo, ya junio, julio, con el efecto de la apertura gradual de las economías, pues han venido incrementando. ¿Cuál es la invitación? Y lo que yo hago permanentemente con mi círculo de influencia es reconozcamos cuáles son las cosas que podemos apropiar, aprender y documentar para que sean permanentes en nuestro trabajo. El trabajo en casa nos ha hecho movernos menos, entonces uno dice menos contaminada Bogotá. La pregunta es si efectivamente quisiera mantenerme en casa por más tiempo. Algunas compañías ya lo han dicho, otras simplemente están esperando que se haga la apertura oficial para volver nuevamente al trabajo. Entonces me parece que lo bueno de esto es poder ver la belleza natural, es poder ver que sí somos capaces de reconocer que haciendo esfuerzos grandes podríamos cumplir esas metas que tenemos en el marco del Acuerdo de París, que para quienes no tengan contexto, el Acuerdo de París lo que hace es que nos obliga a través de un acuerdo vinculante a 196 países del mundo a tratar en la medida de lo posible, con sus capacidades individuales cada país, de asegurar que no subamos la temperatura en más de 2 grados centígrados en el periodo 2030, 2020-2030.
y el llamado más reciente es que se disminuya al 1.5. Entonces, por supuesto, gracias por pensar en las cosas positivas. Mi invitación es hacer los aprendizajes y las apropiaciones para que estos positivos se mantengan en el tiempo. Sí, Astrid, no podemos dejar de un lado perder todo esto que hemos logrado, que no ha venido gracias a la pandemia y trabajar en esto. Muchas gracias. No sé, Andrés, si quieras comentar alguna otra cosa Sí, respecto a yo este tema. conectaba de hecho este video con dos ideas principales. La primera, el sociólogo francés Bruno Latour sacó hace como unos 2 meses, 3 meses. Él es importante porque desarrolla toda una teoría sobre la acción que tienen las personas sobre las redes en las cuales están, que es la teoría actor-red. Y dentro de una de esas reflexiones que nacen a partir del coronavirus, él nos habla de que las preguntas importantes que tenemos que hacernos no es qué paramos, ni qué fue lo que se cambió. La pregunta creo que es lo que dice Astrid al final y es, ¿qué actividades realmente queremos recuperar después de esto? ¿Qué actividades realmente queremos que sigan pasando? Dos, ¿qué actividades realmente no queremos que sigan pasando? Realmente descubrimos que hay cosas que posiblemente no estaban funcionando bien y que no eran absolutamente necesarias. Creo que el mayor experimento mundial de que realmente, para mí, el antropoceno sí estaba pasando era esto. Miren todos los efectos que acaban de mostrar ustedes positivos sobre la disminución del efecto del hombre sobre la Tierra. Entonces, pues claramente esto es un experimento que jamás hubiéramos podido lograr porque la voluntad de los países jamás era encerrar a todas las personas. Nunca lo iba a hacer. Y entonces descubrimos que sí somos capaces de hacerlo. Pero entonces la pregunta es, no podemos mantenernos encerrados, ¿sí? Digamos, ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todo esto que logramos? Que creo que es también lo que dice Astrid al final de su intervención. Sí, sí, toca ahorita como ingenieros buscar como alternativas que que nos puedan satisfacer esa necesidad de no estar encerrados, pero pues a la vez en ayudar un poco al medio ambiente. Muchas gracias a los dos, ya continuamos. Bueno, por otro lado, vamos a ver los efectos negativos que ha tenido el coronavirus pues, en el medio ambiente. Y uno de estos es la amenaza que tiene para los chimpancés, debido a que, ya que ellos comparten el 98% de nuestro ADN, este puede ser un virus letal para ellos, ya que si es transmitido por nosotros, para ellos puede ser letal, porque entre ellos sí había otros COVID, por decirlo así, pero no el COVID-19. Ya que es letal para nosotros, para ellos también lo puede ser. Y es por esto que la Unión Internacional ha señalado que si quieren ir a ver a los chimpancés, entre personas y chimpancés tiene que haber al menos 7 y 10 metros de distancia para evitar los contagios, ya que en los chimpancés no es fácil distinguir los síntomas que ellos tienen, como en un humano, que son los que ya nos han dicho, pues que la gripa y eso en un chimpancé no es sencillo. Aparte que lograr una vacuna para ellos no es muy económico, que digamos. Entonces, Andrés, esta pregunta, ¿tú qué opinas sobre esta noticia? Bueno, digamos que son varias cosas que están por detrás del efecto negativo que tenemos digamos, en la humanidad. La forma de producir y la forma de hacer cosas también se modificó. El tema de generar unos protocolos de bioseguridad requirió que nosotros utilizáramos unos recursos que posiblemente no estábamos acostumbrados a utilizar. Cosas como, por ejemplo, el uso de los tapabocas, que todos los conocemos, se convirtieron en parte del día a día de cada uno de nosotros, del día a día de cada una de las empresas, utilización de ciertos químicos, de ciertas sustancias que no eran, digamos, las comunes y las que estaban llegando a los cuerpos de agua. Pues digamos que está cambiando también la química de los ríos y tenemos que ser conscientes de que la cantidad de limpieza que estamos utilizando ahora va a modificar, primero, la química de los ríos. Dos, todo eso que estamos haciendo para protegernos, como por ejemplo el uso de plásticos de un solo uso para cubrir la comida cuando la están llevando a nuestras casas. Ese tipo de elementos, pues claramente va a generar un impacto mayor sobre el ambiente porque tenemos que reconsumir más recursos para utilizar estas nuevas formas de producción, estas nuevas formas de llegar al ambiente. Entonces esa es la primera. La primera que yo creo que es muy importante y es, como ingenieros industriales nos tenemos que plantear preguntas importantes sobre la función que tenemos nosotros a la hora de tomar decisiones ambientales, a la hora de estos nuevos cambios que tenemos que hacer. Muchas empresas lo han hecho de forma responsable, utilizando materiales que son sostenibles,
Pero la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a pensar en qué tan sostenible es la decisión que estamos tomando. Eso es lo que ha generado que tengamos esos efectos negativos en este momento. Generar protocolos de bioseguridad, insisto, requiere que no solo tengamos que utilizar guantes, mascarillas y cosas por el estilo, sino que además ha cambiado la forma en que nos podemos transportar. Entonces piensen entonces, en el mismo bus que está consumiendo casi la misma cantidad de gasolina o de algún tipo de elemento de combustible fósil, pues estamos generando un mayor impacto porque la cantidad de gente disponible en ese transporte es mucho menor. Digamos que los efectos negativos no los vamos a empezar a ver ahora, pero sí en algún momento, después de que ya empecemos a nuevamente salir al mundo, vamos a ver que el volver a reactivar y el tener a las personas nuevamente en la calle va a aumentar claramente esos efectos negativos. Dos, el tema que están nombrando específicamente de la relación con las especies animales y todo el tema de la zoonosis, yo creo que es una cosa que desde hace muchísimos años nos ha afectado. Las pulgas, para los que no lo sepan, fueron los que trajeron la peste negra en Europa, y la relación con los animales y con todo este tipo de hecho eran las pulgas y las ratas, alguna cosa así, fue los que causaron este tipo de pandemias. En este caso estamos hablando de que nuestra relación específica con un animal que era, en teoría, el murciélago, fue lo que generó esta enfermedad. En el tema del SIDA, el SIDA viene específicamente de los chimpancés y cosas por el estilo. Digamos que nuestra relación con el ambiente es bastante delicada, y nosotros no, digamos, no estamos diseñados para recibir todos los mismos patógenos y las mismas, digamos, influencias que reciben los animales. No lo hemos entendido del todo, y por eso, pues, en culturas como la China se consumen ese tipo de animales. Creo que es importante reconocer que esa relación es bastante frágil. Pero también pasa en la vida contraria, y es específicamente lo que ustedes dicen. Yo creo que el hecho de que nosotros nos hayamos, digamos, tengamos esa influencia tan grande por ser como la especie que mayor cantidad de influencia tiene sobre el comportamiento del planeta y de las especies, pues claramente pone a todo el mundo, a todo el resto en riesgo. No solamente porque nosotros tengamos que, lo que les digo, tener una relación con los chimpancés o con algún tipo de especie de simio, ¿sí? de simios mayores específicamente, como los que nombran ustedes en el artículo, pues todo eso también tiene un efecto, porque lo que nosotros hacemos también tiene un efecto sobre el ambiente. Ya lo vimos, tenemos efectos por la forma en que producimos, también en la forma en lo que hacemos y también cómo nos relacionamos. Entonces, yo creo que la pregunta acá es, ¿cómo reducimos ese impacto negativo? ¿Cómo hacemos que las cosas sean mejores a través de las decisiones que tomamos en el día a día? Yo creo que esa es la primera decisión, la primera cosa que uno tiene que hacer. Y creo que ustedes como ingenieros industriales y como futuros ingenieros industriales, o con otras profesiones, porque no sé quién está acá, puede haber muchas otras profesiones y yo estoy hablando para ingenieros industriales, de alguna manera también tenemos esa responsabilidad por detrás, preguntarnos realmente cómo nuestras decisiones en la pequeña escala de nuestro hogar, tan sencillo como eso, hasta las decisiones que estamos tomando en nuestras industrias, está afectando de manera negativa al ambiente. ¿Realmente estoy tomando la mejor decisión posible con los medios disponibles? ¿O realmente solo estoy pensando en cuánto dinero ahorro? Creo que son las preguntas que uno tiene que hacer detrás de esto. Muchas gracias. Y con respecto a lo que tú dices, sí, siento que es necesario que nosotros como ingenieros industriales también consideremos el medio ambiente una parte fundamental al momento de tomar nuestras decisiones con respecto a diferentes aspectos, tenerlo muy en cuenta, pues porque al fin y al cabo nos estamos dando cuenta que de una u otra manera estamos relacionados directamente. Astrid, no sé si te gustaría opinar algo sobre esta noticia. Sí, sí, más que enfocada en la noticia, quiero como tomar una suerte de palabras que apunté acá. Entonces, la primera, red. Fíjense, cuando hablamos de red, lo que significa es que las acciones de cada uno impactan a otro. Entonces, nuestra relación con los animales y con los diferentes ecosistemas, los diferentes hábitats, pues es ese. Cada decisión que como humanidad hemos tomado desde que industrializamos y hemos venido transformando, como lo mencionaba André, los productos que usamos, la forma en que producimos, pues impacta significativamente esos hábitats y entornos cercanos, y por supuesto en este caso, como la noticia lo menciona, hace alguna afectación directa pues a la especie de primates. Entonces aquí lo importante es reconocer esos efectos negativos, pero mirar cómo al reconocerlos se encuentran las formas de resolverlos. Creo que estamos en una versión, yo imagino, y yo he denominado esto como los betas del coronavirus. Entonces yo he puesto como beta enero, beta febrero, beta marzo. ¿Qué significa eso? Que hemos venido haciendo aprendizajes cada mes porque tenemos nuevas informaciones, porque tenemos nuevas investigaciones, porque tenemos nuevo conocimiento generado a partir de esos 8 meses en que como humanidad hemos vivido este coronavirus. Respecto a los animales, entonces ya hay investigaciones recientes que se están haciendo en algunas universidades de Estados Unidos que están evaluando
cuál es ese nivel de impacto que llega a tener el coronavirus en algunas especies animales, para determinar si podemos estar al frente de nuevas especies que reciban, ¿cierto?, como hospedadores a este coronavirus, que lo mantengan, por supuesto, vivo y que eventualmente en el futuro cercano lo puedan volver a contagiar. Entonces ya han hecho como una suerte de escalas de quiénes son más susceptibles de tener coronavirus y cuáles especies son menores. Entonces están ballenas, delfines están como especies altas, por supuesto el primate, y el primate entendido como ustedes ya lo dijeron claramente, y es que es muy parecido a nosotros como en la parte de genética, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Reconocer los efectos negativos, reconocer la forma que lo estamos resolviendo, pero sobre todo, creo que hoy, septiembre de 2020, perdón, tenemos que empezar a visualizar las formas de resolverlo. Cada aprendizaje lo podemos meter en esta matriz, en esta red, en este conocimiento que estamos escribiendo, para ver cómo nos enfrentamos a final de 2020, que ya tiene unos retos importantes como humanidad, y en Colombia tiene unos retos enormes, con este nuevo aislamiento responsable selectivo. Pero cómo lo seguimos escribiendo y documentando para, señor. Cada vez más exótico el nombre. Claro, entonces hemos pasado por el aislamiento inteligente, por no inteligente, por obligatorio, por responsable. Entonces yo lo he denominado básicamente como aislamiento, ¿cierto? Aislamiento preventivo. ¿Pero qué significa? Que si yo no he aprendido en 8 o 9 meses estos efectos negativos, no los cojo y los documento, pues simplemente de aquí para adelante no tengo cómo resolverlo. Entonces la invitación, como dice Andrés, es a que definitivamente ustedes, ingenieros ambientales, ingenieros industriales, administradores, sociólogos, psicólogos, entiendan que recoger todo esto diariamente es lo que nos va a dar el insumo para construir lo que queda 2020 y para construir 2021, que los retos son enormes. Gracias. Muchas gracias, y lo que tú dices, Astrid, también, y me parece muy importante una palabra que tú dijiste, que era visualizar. Nosotros tenemos que visualizar que si un COVID paró al mundo, por decirlo así, puede que más adelante vuelva a pasar, y nosotros tenemos que estar preparados para dar soluciones a cualquier tipo de virus que a lo mejor se vuelva a presentar. Juan, no sé si me puedes cambiar la presentación, por favor. Gracias. Entonces, aquí tenemos otra noticia. Esta es de la BBC News Mundo. Y en esta este artículo principalmente mostraba muchas imágenes de varias especies de animales como jabalíes, pumas en Santiago de Chile, monos en India que andaban en la calle. Y pues eso antes no se veía debido a la cantidad de contaminación y el flujo de personas que había en las calles. Y gracias a este virus se disminuyó y muchos animales ya se veían como si estuvieran, pues, como antes de que, pues, mantuvieran encerrados. No sé, Astrid, ¿tú qué opinas sobre esta noticia de que los animales andarán libres por las calles buscando alimento y simplemente andando por ahí? Bueno, aquí hay varias cosas, Laura. Lo primero es que para mí este es otro de los efectos del ver, ¿cierto? Uno de si están andando los animales como libres, ¿cierto? Porque encontraron que su barrera, que esa barrera que hemos puesto nosotros los humanos, a través de construcciones, a través de autopistas, a través de esto, de cambiarles sus hábitats naturales, los hacen esconderse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya no estamos en la calle, ya no nos ven, se siente como que su barrera nuevamente se amplía y pasan este tipo de imágenes. Esto es una cosa que pasa raro, uno dice, claro, en una calle, cualquier parte del mundo, ver este animal ahí suelto, como andando por ahí, buscando alimentos, ¿cierto? Tratando de explorar un poco su nuevo hábitat, pues es un poco raro. Para mí es una cosa que nuevamente tenemos que tomar como aprendizaje para saber qué hacemos con eso. Pero les voy a contar una experiencia un poco más personal, y es que yo por mi trabajo he tenido la oportunidad de trabajar en la selva de diferentes partes del país, en la selva de Chocó, en la selva del Amazonas, en la selva de Bichada, del Putumayo. Y entonces uno dice, pues en la selva debería ser al contrario, ¿no? Que en la selva esté uno como guardadito y uno sea raro por ahí, pero resulta que no. Resulta que también hemos invadido sus hábitats, y cuando a veces uno simplemente se va a dormir y deja estas cámaras automáticas que duran 24 horas registrando información, pues uno encuentra que se descubren un montón de especies nativas que simplemente pasan escondidas durante el día, porque ahí estamos nosotros parados. Entonces a mí me parece que es otra de las consideraciones que tenemos que hacer, y es el cómo nos relacionamos con los hábitats que tenemos cercanos, ¿cierto? ¿Cuál es esa condición? ¿Cómo manejamos? Por ejemplo, en el país tenemos una suerte de áreas protegidas. Sin embargo, también tenemos proyectos andando que pretenden explorarlas y hacer uso de los recursos que están disponibles, pero el reconocimiento es, hagamos una caracterización, ¿cierto? Reconozcámonos cuál es el hábitat de cada uno, pongamos esos límites y fronteras,
y procuremos en el futuro cercano a través de política pública, que yo creo que es la forma más adecuada, a través de conocimiento, a través de educación ambiental, educación, por ejemplo, el caso de ustedes de proposiciones nuevas de cómo relacionarnos con todo nuestro entorno, a tomar las decisiones correctas. Pero pues evidentemente eso me deja ver que los humanos pues estamos impactando y cuando sale porque le dijimos, oiga, le estamos dejando lo que era suyo una vez, que yo le cogí, ¿cierto? Se lo estoy dejando libre, vuelva. Entonces, pues creo que es momento de revisar las políticas ambientales de todos los países, de revisar las políticas relacionadas con, por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial. Entonces, es una cosa que pasa, decía tal vez Andrés al principio, y es cuál es mi interés. Yo quiero en realidad seguir soportando esto económico, olvidándome de lo social y lo ambiental, o quiero más bien poder apropiar y entender finalmente, gracias, lo que significa ser sostenible. Entonces, sostenible es un término acuñado en 1987 que me dice que es una armonización entre lo social, lo económico y lo ambiental, en donde yo hoy hago uso de mis recursos sin sacrificar el recurso de las generaciones futuras. Entonces creo que es un término que es muy lindo, ¿cierto? Pero que aún nos cuesta trabajo entender. Entonces lo mismo que el punto anterior, o sea, que es la oportunidad de reconocer eso que está pasando y proponer nuevas políticas y nuevos aprendizajes y formas de relacionarnos con los hábitats que tenemos cercanos. Lo que tú dices es verdad, Astrid, y sobre todo lo del impacto, porque pues nosotros en cierta medida como que nos adueñamos de ciertas partes que en realidad no nos pertenecen y creamos un impacto negativo para el medio ambiente que siento que deberíamos empezar a mejorar y pues que esta es una oportunidad que nos permite hacerlo. No sé, Andrés, si tú quieres opinar algo sobre esta noticia. Digamos que sí, específicamente sobre la primero que dijo Astrid, y creo que la cosa clave para mí son los límites. ¿Quién dijo que aquí van los animales y quién dijo que aquí vamos los humanos? Sí, es una frontera imaginaria que creamos nosotros, es una construcción social, es decir, que este es el bosque y nosotros estamos en la ciudad, porque nosotros no podemos vivir en el bosque, porque los animales no pueden vivir en la ciudad. Digamos que la pregunta sobre el límite es bien difícil, realmente es bien difícil dónde empezamos nosotros y dónde empieza la naturaleza, porque mucha gente se plantea, ok, ¿cuál es nuestra relación? Entonces el bosque está por allá y el ambiente está por acá y mi industria está por acá. Cuando tuvimos que borrar esos límites porque la sociedad se tuvo que retraer de alguna manera, es cuando empezamos a ver que esos límites no tienen ningún sentido, que son construcciones que solo nos aseguran cosas, pero que realmente no tienen ningún sustento más allá de X, Y o Z que dijo algo en el momento. Para mí es igual exactamente con lo que tenemos que hacer y es preguntarnos también por nuestros propios límites. Nuestros límites como seres humanos y nuestra relación con el medio ambiente. Realmente nosotros como profesionales también tenemos que preguntarnos estas cosas de realmente dónde empiezo yo y dónde empieza realmente mi responsabilidad con el otro que está al otro lado. Que no está mi responsabilidad con el que viene mañana, que es lo que decías al final de pensar en ese que viene en un futuro. Yo creo que no es una respuesta tampoco que tengamos todavía. Y eso es lo que posiblemente nos toca empezar a preguntarnos ahora. Eso es cierto, nos toca empezar a nosotros también, como futuros ingenieros industriales o ambientales, a pensar no simplemente en nosotros, sino en general, en todo, en qué objetivos queremos cumplir con nuestros proyectos y qué límites nos deben sobrepasar. Juan. Y ya aquí continuando un poco como con esto que nos ha traído la pandemia, todos estos puntos buenos y negativos, quisimos traer al tema uno de los, para mí, más relevantes casos que ha sucedido aquí en Colombia, especialmente en Bogotá, en donde se crearon domicilios de campesinos a domicilio. Esta fue una iniciativa del 25 de abril de este año, en donde la alcaldía de Bogotá, junto con las asociaciones campesinas, lograron llegar a un acuerdo de una línea telefónica donde brindaban domicilios para personas naturales llevándoselos hasta su casa e incluso generaron una misma línea para surtir grandes empresas como Fruver y todas estas que reparten pues el alimento natural que viene. No sé, Andrés, ¿qué opinas de esto? Que es para mí una de las más grandes noticias que llegó en esta pandemia. Yo cuando veo esto, lo que primero que me imagino es pobres ingenieros industriales los que tienen que estar detrás de toda la operación en este momento. El ingeniero que está en este momento en Falabella
en el tema de logística. Este hombre debe estar todos los días sufriendo de la cantidad de trabajo que debe tener, porque lo que primero que cambió con lo que sucedió durante la pandemia definitivamente fue nuestra forma de consumo. Nuestra forma de consumo y nuestros canales de comunicación con los comercios cambió completamente. Ya no somos los mismos que salíamos a la calle a mirar qué es lo que estaba pasando y mirar, decir, oh, ya no, pues voy a ir a comprar este computador y entonces voy a ir hasta el costo. Eso ya no pasa. Y definitivamente el primer reto tiene que ser de la logística. Y la logística no tiene un solo reto por detrás, no es solamente llevar desde el punto donde se hace la comercialización a nuestras casas, que creo que es el primer reto. Dos, los que estamos produciendo, cómo llegamos a ellos. Y yo creo que esos son el tipo de cosas que me parecen un cabezazo, porque piensa en todo el reto logístico de llevar solamente tú, productor de mango, todo lo que tienes a la ciudad de Bogotá a través de esto. Si tú te asocias y llegas a tener este tipo de mercados, lo que estás haciendo es de alguna manera eliminando esos posibles riesgos o posibles fallas que podría tener logísticas al tener como toda una plataforma que te está ayudando por detrás para que tus productos que tú ya tienes y que solamente necesitas empezar a comercializarlos puedan llegar a las personas. Pero esto no solamente va a pasar en estos casos. Por ejemplo, pensemos ahora cómo vamos a hacer para comprar ropa o cosas por el estilo. Entonces ahí es donde digo yo, las marcas tuvieron que convertirse en otro tipo de mercado. Ya no son marcas donde tú vas, te pruebas ropa, y estoy seguro que todos deben en algún momento haber ido en su vida y mirar a la persona que los acompaña, a ustedes, probarse 5, 10, 15 prendas. Eso ya no pasa. La única forma de probarse una prenda es mirar las 5 opciones en el computador, son 5 pestañas en el computador y decide cuál se compra y ya. El problema, y yo creo que ese es el siguiente, es el siguiente reto que viene en términos de ingeniería industrial para mí, que no es solamente logístico, es el de gestión de la información y de infraestructura. Si ustedes miran lo que pasó durante el COVID Friday, o como lo llamaron acá, el día sin IVA, las plataformas colapsaron, literalmente. Las nuevas tendencias vienen para quedarse. Yo creo que no vamos a volver en muchas de las cosas que estábamos haciendo antes, que celebro que pasen. Sin embargo, hasta que no estemos completamente preparados para soportar, digamos, de manera logística y tecnológica lo que está pasando, vamos a tener todavía muchos retos que los ingenieros industriales vamos a estar por detrás de ellos. Hay una tercera, y definitivamente hay que pensar también en el impacto que va a tener esto. Cambiamos nuestra forma de consumir, pero también cambiamos la forma en que nosotros hacemos esa forma de consumo. Ya ir a comer, no éramos 5 personas en un carro, sino un carro que te está llevando a ti tu comida, o una moto. Eso cambia definitivamente, y pues esas son las siguientes preguntas. Tenemos que cambiar nuestros medios de transporte para que esto funcione, tenemos que cambiar nuestra forma, y entonces ahora vamos a llevar drones eléctricos, lo que sea que venga, pues definitivamente va a ser un reto que me parece importante. Las nuevas tendencias para mí tienen que preocuparse específicamente por cómo logramos la logística, y 2, cómo logramos esa infraestructura que nos ayude a soportar eso. Sí, Andrés, sí tienes razón. Lalo, para nosotros como ingeniero industrial, Lalo, desde mi punto de vista, parte de planeación y logística, que es un tema tan complicado en la industria actual, ahora ponerla en una perspectiva a mayor escala es suplir las necesidades de todos los bogotanos prácticamente, y nada más que no llevárselos a un punto, sino de un punto a su casa, a todos estos lugares, es bastante complicado, y sí debemos prepararnos no solo nosotros, sino también todo el resto de graduados, futuros graduados, porque debemos mejorar, como bien lo dices, la infraestructura para nuestro transporte para poder lograr que esto sea un futuro más accesible y un buen futuro para la industria, pues para los agricultores y para el consumo de nosotros como personas. Claro, hay una cosa que se me olvidó antes de que se me vaya. ¿Vale? En la infraestructura hay otra cosa que también es vital, y definitivamente es el tema de las vías. El gran problema que tenemos en Colombia para el acceso a los mercados no es que no tengamos quien produzca y lleve, el problema es que no hay cómo llegar a ciertas partes, ¿sí? Ese es un tema que es importantísimo. Reactivación de vías fluviales, hay que pensar en todas las alternativas para que todo pueda llegar a donde tiene que llegar. Eso sí tiene que ser nuestra prioridad, y la forma en que podemos asegurarnos de que realmente esta reactivación sea adecuada y en el momento correcto podamos lograr realmente que estas nuevas tendencias se queden y se queden para bien. Sí, sí, es claro que debemos invertir en este tipo de infraestructuras de todo tipo para poder llegar a las redes. Muchas gracias, Andrés. No sé si Astrid tengas algo que opinar. Sí, ya Andrés creo que nos soportó suficiente en el concepto del cómo soportar por detrás esas iniciativas, ¿cierto? De los retos, de la ingeniería, de lo que hay que pasar por detrás. Yo me voy a poner un poquitico más romántica y les voy a decir lo siguiente. Gracias, sí, yo soy romántica para los que me conocen.
les voy a decir lo siguiente, y es, sí se puede, y quiero que entendamos lo que significa. Cuando uno está al frente de las situaciones, digamos, los retos globales, hoy tenemos varios retos globales. Entonces tenemos, a partir de 2015, tenemos un acuerdo de París, que es cierto que me dice, Colombia usted aporta un poquito, usted tiene que tener políticas públicas, prácticas económicas, sociales y ambientales que le permitan cumplir con su promesa, que prometió el presidente Santos en su momento, que nosotros íbamos a disminuir en 20% el inventario de gases de efecto invernadero en el periodo 2030. Entonces, en eso estamos trabajando, tenemos ley de cambio climático apropiada. Pero que si en cambio teníamos plata de parte de naciones que contaminan más, Colombia apenas aporta el 0.5% de esa matriz de inventario global. Si teníamos un poco más de dinero, entonces podemos ir en esa promesa del 20 hasta el 30% de disminución. Tenemos otro reto que también es de 2015 y nos habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o los ODS, que seguramente algunos de ustedes, o todos, espero, que ya han escuchado hablar. Entonces, cuando yo arranco mi intervención diciendo sí se puede, es que a veces estamos echándonos cabezazos de cómo hacerlo, de cómo lograrlo, de cómo hacer la disminución de gases de efecto invernadero, de cómo lograr el ODS. Entonces yo digo, a través de un programa que salió rapidísimo para resolver el tema de mercados campesinos, de abastecimiento local, resulta que estamos dándole rápidamente aporte a diferentes cosas. Primero, a cambio climático, porque estamos dejando de generar emisiones en la forma que producimos y en la forma que comercializamos básicamente. Pero segundo, si quiero verlo en los objetivos de desarrollo sostenible, resulta que estos mercados campesinos y esta reactivación de lo local me la aportan así rápidamente a producción y consumo responsable, me apuntan acción por el clima, que es otro ODS, y trabajo seguro y trabajo decente. Entonces uno dice, fíjese cómo en medio de una situación rara como esta, estamos tomando acciones rápidamente que dicen, oiga, estamos aportándole a los retos globales. ¿Qué pasa con esto? Que lo vemos como un componente de reactivación económica, que para mí está apuntado aquí como una cosa chuleada ganadora, que significa que sí tenemos que vernos con el potencial de reactivarnos localmente. Hay una campaña que dice como decide con el corazón o compra con el corazón, que tiene que ver con eso. Y no es ni una intención proteccionista, ni una intención de cerrar el país, ¿cierto? Y vernos ya sin no volvernos a ver globalmente, sino que tiene que ver con eso, que estamos al frente de cierre 2020, 2021, 2022, que seguramente va a tener una necesidad grande de que nos soportemos localmente. Entonces, digo, sí se puede tener proyectos que le aporten a la reactivación económica. Sí se puede tener proyectos que estimulen el cumplimiento de los ODS y sí se puede tener proyectos que le aporten al cambio climático. Entonces, ¿qué faltaría o qué le adicionaría yo como una recomendación para este tipo de iniciativas? Que lo comuniquemos, que cuando digamos el mercado campesino, también hagamos un link a que, a que ese proyecto le está aportando al cambio climático. Seguramente las personas en la casa, los papás de nosotros, los amigos, los tíos y demás, simplemente ven y es una canasta campesina. Una persona que está por detrás entendiendo esto del medio ambiente, pues dice, uy, pucha, le estamos apuntando al cambio climático, al ODS y no sé qué. Entonces yo le sumaría a estas campañas, le sumaría el entendimiento del cómo todo esto que está pasando hoy está haciendo aportes, que si quizás no lo planificamos en ese sentido, pero que están pasando. Entonces, capitalizar las ganancias de cada uno de los proyectos para mostrarnos también como iniciativas sostenibles y quizás más permanentes, ¿no? Yo creo que uno de los riesgos es que simplemente pase COVID, ¿cierto? Entonces el post-COVID y digan, pues listo, ya no hay mercado campesino, ya se acabó lo local, ya no sé qué, entonces volvamos a lo mismo de siempre. Entonces, súper ganadora, yo compro mercados campesinos porque además pues estoy comprometidísima con el medio ambiente. Gracias. Sí, Astrid, gracias. Es importante dar, como tú dices, como ese paso, sí se puede, es importante que ya nos demos cuenta que podemos y dar estos pasos adelante para poder cumplir estos 17 objetivos que nos comentas del ODS. De los ODS, pues dar lo mejor de nosotros y dar iniciativas en este punto y sostenerlas para lograr cumplirlos, pues son nuestros objetivos, queremos mejorar todo, queremos un futuro que sostenible, un futuro para todos, debemos todos dar de nuestra parte e ir mejorando. Y pues ya sin ser como más de las noticias que tengamos, quisiéramos ya pasar como a las preguntas del público, pero antes quisiera confirmarles que en el chat de la reunión podrán encontrar tanto el video como las noticias que les compartimos por si alguien quiere revisarlas un poco más a fondo o quiere mirar qué es esto.
Entonces, pues si quieren ya podemos empezar con las preguntas. No sé si alguien del público quiera preguntarle algo a nuestros dos ponentes hoy. Las preguntas las pueden escribir por el chat si no quieren, no sé, abrir el micrófono o algo así. A mí me gustaría hacer una pregunta. Bueno, pues primero, buenas tardes, Astrid y Andrés. Me gustaría preguntarles como qué opinan de que el sábado, pues, creo que fue el sábado o el domingo, se haya visto una mayor cantidad de flujo de carros acá en Bogotá, pues debido a que quitaron el aislamiento obligatorio. Me gustaría saber ustedes qué opinan. Al que me quiera responder. ¿Quieres responder? Hola, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Valentina. Valentina, hola, muchas gracias. Bueno, yo te voy a contar mi versión de esto. Hace un rato les decía que llevamos 8 meses aprendiendo, ¿cierto? Nos ha costado trabajo porque algunos han generado resistencia al cambio, porque tenemos todos de alguna suerte tenemos como un argumento para la calle, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en el cerebro humano? Yo pienso que es un tema cerebral. Tenemos desde marzo, los que estamos en Bogotá desde marzo 20, los que estamos en otra parte del país desde marzo 25, hasta septiembre, hasta agosto 31, tenemos una suerte un aislamiento obligatorio. Entonces las resoluciones hasta ese momento estaban enmarcadas decían aislamiento obligatorio hasta 31, hasta 31, hasta el 30, y las extendieron por cada periodo, y esas resoluciones estaban entendidas como que sí se puede hacer, ¿cierto? Entonces todos estamos guardados, porque hasta ese momento, hasta hace 4 días, la obligación era estar en su casa. ¿Qué teníamos que hacer? Mirar si estábamos en las 46 excepciones, porque hasta la última resolución nos daba 46 excepciones. Entonces dijo, si tú estás o en servicio esencial o en supermercado, o eres una persona que trabaja para el COVID, o tienes, bueno, 46 excepciones, o eres cuidador de niño, cuidador de abuelito, alguna cosa. Entonces, hasta 31 de agosto, trabajamos con lo que sí puedo hacer. ¿Qué pasó y en qué cambió el decreto recién presidencial? En que a partir de 1 de septiembre, la resolución no está escrita en que sí que puedes hacer, solamente en que no puedes hacer. Entonces ahora podemos hacer todo, ¿cierto? Salvo estas actividades. Entonces, ¿cuáles están? Bares, discotecas, reuniones de más de 50 personas. Entonces, ¿qué pasa? Eso te lo pone el cerebro humano. Yo creo que el cerebro se alimenta de la comunicación rápidamente. Entonces, cuando a ti te dicen, Valentina, a partir del 1 ya puedes hacer todo, pues la gente sintió eso. Creo que es un tema de comunicación, creo que es falta de pedagogía, pero también creo que es responsabilidad individual, ¿cierto? Que reconocer cómo le aporto yo, septiembre 1, diciembre 31, a este proceso que denominaron, además, decía Andrés, han cambiado los nombres, se llama como ahora, Andrés, se llama aislamiento responsable selectivo, algo así. Sí, señora. Exacto, y eso simplemente lo que te dice, te habla al oído, Valentina, y te dice, depende de ti, ¿cierto? Depende de ti, o sea, haz lo que tú entendiste. Entonces, lo que yo les pregunto a ustedes, Valentina, y es la reflexión con la que quisiera cerrar esta intervención, para no echar lora en ser cantaletuda, es ¿qué tanto hemos aprendido? Claro, porque yo soy cantaletuda también porque me conocen. ¿Qué tanto hemos aprendido? O sea, en realidad, 8 meses no han sido suficientes para saber que quedarme en mi casa, que no salir si no es necesario, que lavarme las manos, así esté en mi casa guardada porque he tenido contacto y quizás no lavaba bien mis superficies en la casa, que hacer el aislamiento es pon tus brazos, abre, cuando uno de los brazos toca positivo o negativamente, entonces extiende tus manos, y es que tanto hemos aprendido. Claro, eso yo lo veo con preocupación, lo veo con un poco de incomodidad tal vez, pero sobre todo mi labor es, en la medida que me dé posibilidad, gracias Valentina, de hacer un poco de pedagogía, y es, en nosotros, en cada uno está aplicar las normas, aplicar las medidas de seguridad, porque eso representa amor por mí, es un acto de amor por mí, pero es un acto de amor por todos los demás, porque yo los quiero a ustedes, en realidad yo me quedo en mi casa. Entonces, pasa eso, que en el cerebro me quedó que ya soy libre. Eso sintió la gente y eso es falso. Correcto. Yo quisiera añadir ahí una cosita. Nosotros esperaríamos que todas las personas, digamos, se manejaran de manera racional, y la racionalidad que nos dirían muchos de nosotros
Si existe un virus, pues no salgo si no tengo la necesidad. Lo que sabemos después de muchos años que la psicología y la economía nos han enseñado es que definitivamente eso no es así. No somos seres completamente racionales y a veces tomamos las decisiones motivados por cosas que posiblemente para uno es como, ¿por qué estás haciendo esto? Pues no terminamos de entender la mente humana. Mucho menos vamos a tratar de entender por qué las personas van a salir si no necesitan hacerlo. Lo que sí sabemos es que el primer cambio, y estoy de acuerdo con Astrid, el primer cambio no tiene que ser de producción, el primer cambio no tiene que ser en la forma en que, digamos, en que la forma en que estamos haciendo las cosas dentro de la industria. El primer cambio tiene que ser cultural de las personas, de que realmente entiendan cuál es su rol dentro de esta situación y su responsabilidad, como dentro de lo que están haciendo cada uno, los esfuerzos individuales que llevamos todos los que nos quedamos en nuestras casas para poder llegar a una situación donde realmente dijéramos, ya no tenemos que estar encerrados y que no terminemos con muchas cosas. Sin embargo, en un país como Colombia, esto no es Suiza tampoco. Yo entiendo muchas veces las motivaciones de, por ejemplo, los vendedores ambulantes de salir, porque la única forma de ingreso, pues claramente es esa. Ahora, el que sale sí porque quiere irse de paseo a Melgar, pues ese ya, digamos que eso no es, o sea, no creo que una necesidad humana sea ir a Melgar realmente, o sea, no lo estás haciendo porque realmente, o sea, Melgar no creo que esté dentro de las cosas que están dentro de la escala de Maslow, sino que muy abajo. Esto no es realmente una gran necesidad humana, ir a Melgar o la recreación, pues digamos que puede esperar, sin embargo, vemos que no, pues no pueden esperar y hay que hacer ese cambio cultural para que realmente todos lleguemos a ese mismo chip donde entendamos nuestra responsabilidad. Yo quiero adicionar algo, aprovechando un poco el espacio. ¿Puedo, Juan David, Laura? Sí, dale. Sí, Gracias. claro. Aprovechando la pregunta de Valentina, y es, tenemos que aprender también a cambiar un poco el lenguaje, ¿cierto? Entonces, si yo pongo en mi cabeza que estoy encerrado, pues encerrado me duele porque es que he aprendido que encerrado es un castigo, que encerrado cuesta trabajo. Si yo digo que simplemente estoy protegido, entonces protegido es, estoy en mi casa, estoy tranquilo porque es que aquí estoy seguro. Entonces, por ejemplo, es una recomendación mía, cambiar encierro por cambiar protección. Lo siguiente es que tiene que ver con el aprendizaje que hacemos. Entonces, cuando yo necesito salir, yo digo, ¿será que una necesidad o expectativa? Entonces, necesidad para mí es obligatoria, expectativa es una aspiracional. Entonces, para usar el caso que dice Andrés, yo me pregunto, ¿me quiero para Melgar? ¿Cierto? Ay, porque es que quiero una piscina y una finca, tengo mi finca ya de la familia y tal. Entonces, si yo me siento aquí en mi casa y pregunto como, ¿necesito ir a la piscina? O sea, ¿necesito de verdad? O simplemente quiero porque es que yo digo, y mejor allá solecito y piscina que aquí en Bogotá, en mi casa. Entonces, si cada uno de nosotros se para de frente de su puerta y dice, ¿será necesario hacer esa visita a mi casa? ¿Será que en serio necesito, es mandatorio, obligatorio que yo vaya y visite a ese amigo? ¿De verdad yo necesito salir todos los días por un aguacate? ¿De verdad yo necesito salir todos los días por el cuartico de azúcar? Entonces, si yo me pongo con esta validación permanente, entendiendo que mi estado seguro es estar en mi casa y que en mi casa puedo, por ejemplo, encontrar formas diferentes de habitar. Yo vivo sola, entonces pues, vivir sola en medio de esto pues se siente muy difícil y yo he aprendido a reconocer esos días que están difíciles. Entonces hay días que me quiero salir, sí, Valentina, sí, hay días que yo digo, me miro por la ventana de mi sala y yo digo, me quiero ir por la calle, o sea, en realidad quiero. Pero enseguida reflexiono porque sé que estoy en estos días que están difíciles para mí, y enseguida digo, necesito ir por la calle. Bueno, ¿para qué? Para un amigo no, para mi familia tampoco, para el mercado no, porque tengo suficiente para 8 días, no necesito ir a comprar una lima, nada. Entonces es un ejercicio del manejo individual. Entonces es abrir, escuchar y sobre todo un ejercicio del amor, Valentina. Entonces, amémonos individualmente y sepamos que hacerlo individualmente también es mostrar el amor a todos los demás, no a ustedes. A ustedes, yo demuestro mi amor por ustedes quedándome en mi casa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Valentina por tu pregunta y a Astrid y Andrés por responderla. Bueno, creo que no hay más preguntas. Si alguien más pues la puede poner en el chat. Si no, pues vamos a ir dando como la finalización de la charla. Damos muchas gracias al capítulo de la Escuela de Ingenieros por acompañarnos en esta charla, a la profesora Astrid y al profesor Andrés también por hacer parte de esta, y a todos ustedes que también estuvieron aquí en esta charla acompañándonos. Gracias de verdad y esperamos que de verdad esta charla haya sido de su agrado
y que pues hayamos entendido los efectos positivos que nosotros como ingenieros industriales podemos dar hacia el medio ambiente. Entonces, muchísimas gracias Astrid y Andrés.